eso y gracias por acompañarme a este segundo episodio. La semana pasada se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas y es un tema, sucedieron algunos videos o algunas informaciones se hicieron virales y esto es uno de los temas que hemos querido tocar y que están vinculados con el sistema de las Naciones Unidas. Y para entrar en materia vamos a ver primero una fracción o una pequeña parte de la intervención del presidente Donald Trump en la Asamblea General. Men, women and children. Los líderes sabios siempre ponen el bien de su propio pueblo y de su propio país en primer lugar. El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. ¿Y qué querrá decir Donald Trump con esto? Bueno, esto es un tema que se ha venido hablando y que se ha venido tocando cada vez más en estos últimos años, lo que es el globalismo. Pero no, en la región no es solo Donald Trump uno de los que está en contra del globalismo. También hay otros presidentes en América, como Jair Bolsonaro, que está en contra de esto, y así lo ha expresado. Pero primero vamos a definir qué es el globalismo. Y el globalismo está definido como una ideología que antepone los intereses del mundo sobre los intereses individuales de las naciones. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo o quién o quiénes o qué grupo o qué personas definen cuáles son los intereses mundiales y por qué se van a anteponer sobre los intereses de cada país o de cada región? No todos los países tienen las mismas necesidades, tienen las mismas carencias o tienen los mismos recursos. Por lo tanto, es curioso saber cómo pretenden o quién es la persona o aquellos que defienden el globalismo, cómo pretenden decir o definir cuáles son los intereses principales que interesan al mundo o que deben estar sobre los intereses individuales de cada país. Pero el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, también hizo una definición, digamos, un poco más quizás controversial o más sectaria, por decirlo de alguna manera, de lo que es el globalismo. Y él en una oportunidad, en una intervención, él dijo que el globalismo es una configuración actual del marxismo. Es la globalización económica que pasó a ser controlada por el marxismo cultural. Y esto del marxismo cultural es otra de las frases que se están escuchando cada vez más, sobre todo en las redes sociales, porque los medios tradicionales, los medios de comunicación tradicional, muy poco tocan estos temas. Pero ahora, yo haciendo la investigación sobre lo que era el globalismo, conseguí que digamos que dos de los grandes o importantes o reconocidos defensores y promotores del globalismo tienen cierta vinculación con el Partido Demócrata de los Estados Unidos y por ende con la izquierda mundial. Estos son el profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye, que pertenece al Partido Demócrata, y está un periodista británico que se llama Gideon Rachman, quien apoyó, a pesar de ser británico, apoyó a Obama en sus dos administraciones y fue uno de los principales personajes que estuvo en contra del Brexit en el Reino Unido. Y claro, porque el Brexit es una práctica o una decisión que va en contra de lo que es el globalismo. Y
quiero mostrarle esta fracción o una noticia que conseguí en el internet, que la titulan ¿Qué ha salido mal con el globalismo? Y me pareció algo curioso y voy a leer un fragmento de esta noticia. Y dice así: una y otra vez en conversaciones privadas y foros públicos, los globalistas comentaron que se sienten asediados. Tomemos como ejemplo el discurso de despedida del expresidente Bill Clinton, el patriarca de la reunión globalista. La Clinton Global Initiative es uno de los factores que ayudó a transformar lo que comenzó como una semana centrada en la diplomacia de la ONU, en un amplio foro económico mundial de aspiraciones internacionales. Clinton habló de la visión global de un mundo en el que todos ganan juntos y de cómo esta noción ha sido atacada por las políticas liberales. Una vez más, otro político perteneciente al Partido Demócrata que defiende el globalismo. Luego, también quiero comentarles, hay un libro que leí, su autor se llama Giuseppe Nocera, donde en ese libro él expresa, o él, digamos, va construyendo desde el marco histórico cómo se ha conformado los centros de poder, estos centros de poder que están a favor del globalismo. El libro es este que tengo acá, se llama Mientras dormíamos, el engaño maestro. Y Giuseppe Nocera, en este libro, voy a leer dos fragmentos del libro que me parecieron bastante interesantes y que van relacionados con esto que estamos hablando el día de hoy. Dice así: el proyecto propone 17 objetivos que permiten a la ONU y sus promotores acelerar cuanto antes el control de los recursos del planeta, así como el manejo de las necesidades humanas. Vale mencionar que podría escribir un libro solamente con este tópico, demostrando la antítesis de lo que ellos nos quieren inculcar. ¿A qué se refiere Giuseppe con esto? Él se refiere a la Agenda 2030 o a la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas, si mal no recuerdo, en el año 2015. ¿Y qué es lo que, cuáles son los objetivos de esta Agenda 2030? Y estos son los objetivos o los 17 objetivos principales de la Agenda 2030, que ellos lo definen como los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos objetivos son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. Lo curioso es, y les recomiendo que lean este libro, es que el autor hace algunas, referencias o haciendo las conexiones de algunos de estos objetivos que se encuentran acá en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y cómo están, cuáles son las compañías y cuáles son los grupos que están aliados o asociados con las Naciones Unidas para supuestamente llevar todo esto a cabo. Pero él también establece al final del capítulo de las Naciones Unidas que tiene en el libro, dice esto: en este capítulo hemos descubierto la verdadera naturaleza del sistema de las Naciones Unidas, su origen y sobre todo su objetivo en concordancia con el proyecto globalista.
fungir de piedra angular para un gobierno global. No se trata de teorías conspirativas, son hechos palpables que están a la vista de todos. Entendamos que el hecho de conocer solo a la ONU y no haber oído nunca acerca del sistema de Naciones Unidas, su verdadera dimensión, es preocupante desde el punto de vista de la información que se difunde al público. ¿Y qué es esto de las Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas, digamos que es el padre o es quien está detrás. El sistema de Naciones Unidas, digamos que es la institución jerárquicamente superior a las Naciones Unidas, de la cual poco se habla. Y aquí tenemos en la página web del sistema de las Naciones Unidas el organigrama de del sistema, de cómo está compuesto el sistema de las Naciones Unidas. Realmente no voy a leer todos los consejos y todos los organismos que están, pero lo pueden ver en pantalla y lo pueden conseguir en la página web del sistema de las Naciones Unidas. Entonces tiene la Asamblea General, tiene el Consejo de Seguridad, tiene el Consejo Social y Económico, tiene el Secretariado, tiene la que son, digamos, los principales órganos del sistema de las Naciones Unidas. Entonces, viendo todo esto, tenemos que decir y hay que tener en cuenta de cuáles son algunos de esos órganos u organismos u oficinas que tiene el sistema de las Naciones Unidas y cómo están compuestos. Una de las cosas que me causó curiosidad es que el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito es un ciudadano ruso llamado Yuri Fedotov, que está en el cargo desde el año 2010. Pero el problema no es que sea ruso y no es que esté en el cargo desde el año 2010. El detalle está en que este señor fue embajador de Rusia en el Reino Unido y, digamos, de la Rusia de Putin, y fue miembro diplomático, personal diplomático de las embajadas de la Unión Soviética en Algeria e India. Es decir, un personaje que que ha formado parte de un sistema tan perverso, tan ruin, tan miserable como la Unión Soviética, que ha cometido delitos a doquier, por donde quiera, sin descanso, y lo siguen haciendo, es quien esté al frente de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Entonces aquí es una de las, digamos, y no es de la doble moral, y no es de las cosas curiosas, es que esto está todo premeditado, todo está hecho para llegar a este centro digamos, de poder global. Por eso es que cuando, por lo menos en el caso de Venezuela, que dicen vamos a la Corte Penal Internacional a llevar el caso de Nicolás Maduro, yo realmente tengo mis grandes dudas sobre eso y que eso vaya a prosperar. Pero es por el hecho de esto, de todas estas, digamos, inconsistencias morales que tiene las Naciones Unidas en pleno, o el sistema de las Naciones Unidas en pleno. Por otro lado tenemos el Consejo Económico y Social, y dice que forma parte del núcleo del sistema de las Naciones Unidas y tiene como objetivo promover la materialización de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Este órgano constituye una plataforma fundamental para fomentar el debate y el pensamiento innovador, alcanzar un consenso sobre la forma de avanzar y coordinar los esfuerzos encaminados al logro de los objetivos convenidos internacionalmente.
Asimismo, es responsable del seguimiento de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas estableció la creación del Consejo Económico y Social en 1945, que se convirtió en uno de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas. Y esto, al leerlo, se ve muy bonito, muy interesante. Ahora, ¿cuáles son los países que conforman actualmente, porque se va renovando cada tanto tiempo, actualmente el Consejo Económico y Social? Y lo más curioso, lo más interesante es que quien preside este Consejo Económico es Zimbabue. La presidencia está en manos de Zimbabue, uno de los países con las inflaciones más altas del mundo, donde hay una depauperación de la población, de la economía, pero es quien preside el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Pero no solo es eso, miremos algunos de los miembros actuales de este consejo. Tenemos Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, tenemos a países como Ghana, Honduras, India, Irak, Mauritania, Nigeria, Pakistán, quien tiene la vicepresidencia junto con Alemania y la República Checa, Ruanda, Somalia, Tayikistán, Turquía, Uganda. Muchos de los países miembros del Consejo Económico y Social del Sistema de las Naciones Unidas no tienen ningún, digamos, ejemplo que dar con respecto al tema económico. Son países que tienen su economía de verdad deteriorada, destruida, pero conforman este Consejo Económico. Pero no solamente es eso. Tenemos también, entonces, si revisamos el Consejo de los Derechos Humanos y revisamos quiénes son los miembros actuales del Consejo de los Derechos Humanos, entonces ahí es cuando decimos, bueno, pero ¿qué está pasando? Tenemos países como Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Camerún, China, Cuba. ¿Qué otros países tenemos acá? Tenemos a la India, está Islandia, que está, digamos, entró para suplir a los Estados Unidos porque el presidente Donald Trump retiró la membresía del Consejo de Derechos Humanos por considerarla inmoral y absurda, ¿no? Entonces tenemos también países como Irak, Nigeria, Pakistán. Son países donde no se respetan los derechos humanos, y no solo que no se respetan los derechos humanos, sino que son países que tienen políticas de Estado que violan flagrantemente los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho, digamos, a la libertad de pensamiento, a la libertad económica, a la libertad de religión, pero entonces están presentes en este Consejo de Derechos. Ahí es cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo un Consejo de los Derechos Humanos, que se supone que es el organismo que va vigilante y regulador de los países para que se respeten y se promuevan los derechos humanos? Muchos de sus miembros son aquellos países que, como ya lo dije anteriormente, tienen en su política de Estado violar los derechos humanos. Ahora, nos vamos a otra partecita, la Corte Penal Internacional. ¿Quién es la fiscal de la Corte Penal Internacional? Es una abogada de Gambia llamada Fatou Bensouda, y es un infame y un nefasto personaje
que tuvo diversos cargos en el poder durante la dictadura de Yahya Jammeh en Gambia, uno de los principales violadores de derechos humanos. Entonces, esta señora es la fiscal general de la Corte Penal Internacional, que es la corte que se encarga, digamos, de investigar, la fiscalía, que es la que yo represento, de abrir las investigaciones a aquellos países o aquellos gobiernos que violan los derechos humanos de sus ciudadanos, para que puedan ser juzgados y posiblemente condenados. Entonces, cuando vemos, como ya lo dije anteriormente, en el caso de Venezuela, que hay muchos de los abogados y muchos personajes que van hasta la Corte Penal Internacional a interponer denuncias en contra del régimen, en su momento de Chávez y ahora de Nicolás Maduro, y vemos que esas denuncias no han tenido resultado y no ha llegado a ningún término, pues simplemente porque la actual fiscal de la Corte Penal Internacional no ha iniciado ninguna de las investigaciones, y el fiscal general que estaba antes de ella, si no me equivoco era de Portugal o de Brasil, no recuerdo, también desestimaba todas las causas, pues porque simplemente eran, digamos, amigos o aliados del rey. Tanto es así que el único país que tiene embajador ante las naciones, ante la Corte Penal Internacional, es Venezuela. ¿Y quién es ese embajador? Nada más y nada menos que la hermana del criminal, del narcotraficante y del terrorista Tarek El Aissami. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pero aparte digamos, de todas estas cosas que les he mencionado, de cómo están compuestos los organismos que forman parte del sistema de las Naciones Unidas, vemos cómo eso que mencioné, lo que menciona Giuseppe Nocera en su libro, y algo sobre lo cual está en contra Donald Trump y Jair Bolsonaro, contra el globalismo y de estos intereses, digamos, globales sobre los intereses individuales. Tenemos algunos ejemplos de cómo las naciones han realizado una intromisión vulgar en asuntos que son meramente internos de algunos países. Y aquí yo les traigo el ejemplo, solo dos ejemplos en América. Tenemos el primer ejemplo, es donde en su propio portal web tiene que el aborto no debería ser un delito en el estado mexicano de Veracruz, sino un tema de salud. Bueno, esto es parte de lo que el canciller brasileño se refiere con el marxismo cultural, y vemos cómo los movimientos de izquierda a nivel mundial han tomado ahora como bandera de lucha el aborto, el feminismo, los derechos de la comunidad LGBTQ y todo eso, cuando en el pasado aborrecían a todas estas digamos, personas o comunidades. Un claro ejemplo es en Cuba, un régimen comunista que tenía campos de concentración y fusilaban a los homosexuales, ¿no? O los ponían en trabajo forzoso porque eran conductas inapropiadas. Pero ahora en la actualidad, entonces, los movimientos de izquierda a nivel internacional pues tienen estos, digamos, estos frentes de lucha. Y tenemos el caso de Argentina, que también es con respecto al aborto, cuando se inició la discusión del tema de la despenalización del aborto en Argentina. Las Naciones Unidas envió una carta al Congreso de Argentina para que instándolos a que aprobaran la despenalización del aborto. Y si leemos algunas fracciones de esta misiva que envía
primero se titula así: Mandato del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Entonces, uno de sus párrafos dice: le escribimos para felicitar a su legislatura por su consideración de un proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas y para instar a que aprueben dicho proyecto. Acogemos con beneplácito la importante medida que se está tomando para garantizarle a las mujeres todos sus derechos humanos, incluidos los derechos a la igualdad, dignidad, autonomía, información e integridad corporal y respeto a la vida privada y al más alto nivel posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva sin discriminación, así como el derecho a una vida libre de violencia y a no sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, para las Naciones Unidas el aborto es un tema de derechos humanos. En pocas palabras, lo establecen como uno de los derechos humanos de la mujer, ¿no? Como mal han definido intencionalmente interrupción del embarazo. No es una interrupción del embarazo, es la finalización tras la muerte de un ser que está dentro de otro cuerpo. Como en este caso, bien sea un embrión o bien sea un feto. Las prácticas que hay para practicar el aborto son simplemente abominables. Pero esto es un tema también que vamos a tocar a profundidad en el futuro. Sin embargo, aquí vemos que hay otro fragmento de esta misiva o de este mandato que envía el Grupo de Trabajo contra la Discriminación de la Mujer al Congreso argentino. Damos la bienvenida al proyecto de ley actualmente en el Congreso argentino y urgimos al Congreso a aprobar el proyecto de ley para garantizar que los derechos de las mujeres y las niñas estén garantizados en Argentina. Este proyecto de ley acercaría más la legislación argentina en materia de aborto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, en lo que respecta al derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, la integridad física y la no discriminación. Sería un precedente bienvenido para otros estados en la región y una señal esperanzadora de que la muy necesaria reforma puede y debe iniciarse. Y no solo es esto. Luego de que en el Congreso argentino no se aprobara la despenalización del aborto, este grupo envió otra misiva al Congreso argentino repudiando, en pocas palabras, la decisión. Entonces aquí vemos cómo un organismo como las Naciones Unidas se inmiscuye y entra a temas que realmente son internos y que refieren solamente a la cultura o a la tradición o a la decisión de los argentinos. Son decisiones que toman los congresistas que han sido electos por los argentinos. Las Naciones Unidas no han sido electas por nadie, solo por, los grupos de poder individuales de cada región. Y otro de los temas, ya para finalizar, que estuvo, que se hizo viral en las redes sociales, fue el discurso de esta niña, Greta Thunberg, creo que es su apellido, acerca del cambio climático. Escuchemos. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? Ha sido un discurso quizás con un tono agresivo, de odio, de resentimiento, de molestia. Mucho se ha dicho en las redes sociales sobre este discurso y sobre esta niña. Realmente, como ya lo mencioné, no se conoce a ciencia cierta, digamos, no hay las pruebas suficientes para saber quiénes son las personas que supuestamente están detrás de esto. Sin embargo, no es la primera vez que se utiliza a menores de edad o a niños para perseguir intereses políticos o económicos. Es una práctica, digamos, muy recurrente, como por ejemplo, son ejemplos que podemos conseguir en la Unión Soviética, lo podemos conseguir en la Cuba de Fidel Castro, en la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Es decir, es una práctica que la izquierda normalmente utiliza, donde utilizan la imagen de niños para los fines políticos o económicos. Pero también se ha dicho que esta niña tiene el síndrome de Asperger, por lo que yo me dediqué a investigar sobre esto, a leer un poco sobre lo que es el Asperger, y en Wikipedia conseguí, digamos, toda la información que tienen. Hay un segmento, una sección que se titula Comportamientos e intereses restringidos y repetitivos. Y allí establece lo siguiente: una de las características más llamativas del síndrome de Asperger es la fijación por determinadas áreas de interés específicas y muy concretas. Por ejemplo, pueden recopilar grandes cantidades de información sobre un tema relativamente concreto, como los datos meteorológicos o los nombres de las estrellas, sin que exista necesariamente una auténtica comprensión global del tema de interés. No sé si esto aplica en este caso para esta niña. Con esto no quiero, digamos, ofender a nadie, y menos en estos tiempos de sensibilidad que existe. Pero lo que sí es importante, que tenemos que estar, digamos, muy pendientes y no dejarnos seducir por cualquier cosa que salga en los medios de comunicación, y menos en un organismo como las Naciones Unidas. Ya para finalizar, quiero decirles que nosotros como sociedad tenemos el deber y el derecho de defender nuestras costumbres, defender nuestros principios, nuestras tradiciones. No es el interés de un ente global, no es el interés que algunas personas decidan cuál debe ser lo que debe prevalecer. Nosotros como sociedades tenemos que mantenernos firmes para proteger y conservar nuestra idiosincrasia. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos la próxima semana.